Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán nuestros analistas de todos los lunes: Víctor García San Inocencio, del Partido Independentista Puertorriqueño, y el exsecretario de Estado Kenneth McClintock, del Partido Nuevo Progresista. Además estará Francisco Catalá, economista, muchos temas que hablar con él. La economía sigue dando de qué hablar. Hay señales que tienden a la confusión de los consumidores y hasta de los que hacen política pública en Puerto Rico. Algunos factores que siguen en aumento, otros en decrecimiento. Vamos a estar hablando con él sobre todo eso. Además, Frank Zorrilla, ex secretario del Departamento del Trabajo, estará con nosotros en momentos en que se considera un proyecto de ley en la legislatura para reformar la reforma laboral de Ricardo Rosselló del cuatrienio pasado. Vamos a estar hablando con él sobre las implicaciones de esa derogación tácita de la reforma laboral del cuatrienio pasado. Todo eso y, por supuesto, como todos los días de lunes a jueves, Yolanda Vélez Arcelay, café en mano, estará aquí para analizar con ustedes y conmigo todos los temas de hoy, 28 de junio del 2021. Son las 7:59 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir esta mañana, así que entremos en materia de inmediato. En el fin de semana supimos que un grupo de personas fue convicta por el esquema de fraude en la superintendencia del Capitolio, un fraude que le costó al pueblo de Puerto Rico $2.9 millones. Lo repito, $2.9 millones, que ni siquiera esto se trataba de mejoras a las carreteras, mejoras a los acueductos, mejoras al sistema eléctrico. No, este es dinero que se desperdició, aún el que fue a obras que en efecto se realizaron, que no fueron un fraude, porque en todo esto siempre hay algo que en efecto se destina a su uso legítimo. Pues aquí el dinero era para hacer mejoras a las oficinas de los legisladores, y no satisfechos con destinar millones de dólares a mejorar las oficinas de los legisladores, este grupo de truanes decidió además robar. O sea, el propósito que de por sí era cuestionable, legal pero cuestionable, seguir haciendo mejoras en las oficinas de los legisladores en el Capitolio, cuando hay tanta gente que necesita mejoras en sus casas. Yo no sé si ustedes ven las noticias como las veo yo, y casi todas las semanas hay un cuento de una persona, usualmente un adulto mayor, que está viviendo en condiciones casi infrahumanas. Bueno, pues estas personas, los legisladores, esto debo decir fue durante el cuatrienio del 2009 al 2012, decidieron que había que hacerle unas mejoras a sus oficinas. Y los contratistas y las personas que estuvieron envueltas en esas mejoras, que ahora son convictos a nivel estatal, decidieron que de ese dinero que ya se iba a gastar en algo innecesario, iban además a coger su tajada. Y por eso han sido, como les dije, hallados culpables. Esto sucedió el viernes y por tanto la noticia corrió durante el fin de semana. Y yo creo que es importante acotar particularmente quiénes eran los presidentes de los cuerpos legislativos en aquel momento, y por supuesto se trata de Jennifer González como presidenta de la Cámara en aquel cuatrienio del 2009 al 2012, cuando fue gobernador Luis Fortuño, y Tomás Rivera Chats en su primera incumbencia como presidente del Senado. Importante acotar eso, porque miren que yo escucho a amigos del Partido Nuevo Progresista señalar al truán también de Anaudi Hernández. Y
Yo no quito que el caso de Anaudi Hernández haya sido un caso de corrupción también despreciable. Pero, cuidado con tirar piedras cuando se vive en una casa de cristal. Y aquí se le señala a Alejandro García Padilla una responsabilidad por algo que sucedió, sí, en su gobierno, y responsabilidad tendrá. Pero cuando estamos hablando de la legislatura, donde los presidentes de los cuerpos, y esto se lo pueden preguntar a cualquier legislador, los presidentes de los cuerpos ejercen un poder que no tiene el gobernador en ninguna de sus agencias, con la excepción posible de su propia oficina. La oficina del gobernador, claro, el gobernador manda. Pero en el Departamento de Educación hay una burocracia, en la policía hay una burocracia. No es tan fácil como decir el gobernador dice tal cosa y se hace. En la legislatura es básicamente así en cuanto a la administración interna de la legislatura. Y en ese caso en particular, aquí está envuelto también el famoso superintendente del Capitolio, que también fue candidato del PNP en algún momento, Eliezer. Esa persona era de la extrema confianza de Tomás Rivera Schatz. Y nada, como con tantos de estos incidentes y casos que vemos en Puerto Rico, la responsabilidad llega hasta cierto punto, pero de alguna forma, no sé si es que en Puerto Rico se sigue aplicando la norma de la mafia italiana de la omertá, del silencio obviamente a veces coaccionado, forzado, pero como que nunca llegamos hasta la fuente del poder corrupto en el país, que son, bueno, los líderes electos que ponen a todos estos truhanes a gobernar y a repartir el bacalao. Y como yo siempre he dicho, la manera en que se protege es muy sencilla. Tú pones ahí en esos puestos a gente que saben cuál es su función sin que tú tengas que decirle qué hacer. Y de esa manera ellos evitan la controversia, ellos evitan el delito. Pero las personas que se colocan, y en ese sentido, por eso es que a veces ustedes ven que en los medios de comunicación se enfatiza tanto en el tema de los nombramientos, porque es que dependiendo de quién uno pone en el puesto, uno puede leer mucho acerca de la estrategia, acerca de los propósitos, los fines que tiene el gobernante o la autoridad nominadora al poner a esa persona ahí. Y de nuevo, en estos casos tú pones una persona que es de tu confianza, que tiene abolengo partidista, que conoce a los donantes, que conoce a los contratistas. Y de esa manera tú no tienes que decirle a nadie absolutamente nada sobre cómo tú pretendes, cómo tú aspiras a que ellos ejerzan ese poder que tú le estás dando. Ellos están claros, ellos saben por qué fueron nombrados. Y por eso es que en ningún momento nadie puede decir, no, es que Tomás me dio la orden. Tomás me dijo que esto tenía que ser así. No tenía que decirlo. Eso es una de las cosas que aquí en Puerto Rico todavía nosotros como que no hemos podido identificar de qué manera vamos a atajar eso realmente. Pero créanme que esto es un diseño que viene desde arriba. Esto es un diseño que viene desde arriba. Pero es un diseño muy inteligente, que no requiere de la intervención de los que realmente son el poder detrás del trono. Otra noticia importante, Primera Hora reporta hoy, y esta es noticia de portada, que el Departamento de Educación en el año escolar 2019-2020, quiere decir el año escolar que contiene en el segundo semestre los meses cuando da inicio la pandemia en Puerto Rico, que durante ese año escolar hubo 15,000 desertores escolares en Puerto Rico, el número más alto en los últimos 6 años. Y claro, tenemos que tener cuidado con el manejo de estas estadísticas por muchas razones, pero no deja de ser una tragedia. Otra de esas tragedias en cuanto al sistema de educación en Puerto Rico, que como yo digo a menudo en este espacio, son tragedias que nosotros vemos en el periódico, vemos en las noticias y pasamos la página o pasamos el canal. Y no nos indignamos lo suficiente, no sentimos lo suficiente esta tragedia colectiva del pueblo de Puerto Rico. Lo vemos como una tragedia individual, lo vemos como un fracaso de esa familia que tuvo un desertor escolar.
no lo vemos como un fracaso de todos nosotros como sociedad, y yo estoy convencido que lo es. Es un fracaso de todos nosotros como sociedad. Pero digo que las estadísticas tenemos que cogerlas con pinzas, porque cuando me siento a leer el artículo veo unos datos que a mí no me cuadran. Y esto apunta a otros problemas que tenemos con la manera en que se interpretan las estadísticas en Puerto Rico y con la manera en que se generan las estadísticas en Puerto Rico. Dice el artículo, este es un artículo, como les decía, en primera hora, de la periodista Bárbara Figueroa Rosa, página 4. Dice, del resumen anual correspondiente al año 2019-2020, el mayor porcentaje de casos de abandono de escuela surgió en el grado de prekinder, con un 12.03%. Ahí yo me detuve. ¿Cómo que en el grado de prekinder? O sea, 12.3% de los casos de deserción, quiere decir cerca de 1.800 casos, así a vuelo de pájaro. 1.800 casos de deserción en prekinder. Oiga, eso probablemente no es deserción. Y aquí es donde entonces, de nuevo, tenemos que tener cuidado con el manejo de las estadísticas, porque un dato mal puesto pone en duda todos los datos. Y entonces dificulta el trabajo de uno responder a estas estadísticas. ¿Por qué yo digo que me suena muy raro que el mayor por ciento de deserciones haya sido en prekinder? Bueno, porque un niño de prekinder no decide abandonar la escuela solo. Y los padres, por lo general, con niños en prekinder, todavía tienen bastante poder y autoridad sobre los niños. Yo entiendo ya cuando es un manganzón de 16 años, pues hay veces que los padres no saben qué hacer. Yo entiendo eso. Y quizás los padres, incluso, lamentable, pero puede ser cierto, los padres dicen, bueno, ya él es un manganzón, precisamente, ya él está cerca de ser adulto, él tome sus decisiones. Pero con un niño en prekinder, pues ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? Un niño en prekinder tiene 5 años. Ese niño no dijo un día, mamá, papá, yo voy a dejar de ir a la escuela. Y el papá dijo, bueno, pues fabuloso, quédate en la casa. Ese dato en particular yo creo que probablemente responde mucho más a la pandemia. A que quizás los padres dijeron, bueno, si la escuela no va a ser presencial, pues yo no lo matriculo en la escuela. Porque realmente, ¿qué valor le voy a sacar a tenerlo aquí viendo una pantalla en la computadora, supuestamente siendo educado? Sabemos que eso realmente resultó ser un fracaso monumental también del Departamento de Educación. Y posiblemente muchos padres dijeron, pues mira, ni lo matriculo. ¿Para qué? Y eso quizás podría explicar esa cifra tan alta de deserción en prekinder. O padres que decidieron de prekinder a kinder colocar a sus hijos en colegio privado, porque de paso, ese es otro problema, que el departamento admite que al no poder darle seguimiento individual a cada uno de estos estudiantes, ellos realmente no saben si desertaron o si fueron a un colegio privado, o quizás los padres abandonaron el país, se fueron a Estados Unidos, y el muchacho de pronto aparece como una estadística, como un dato de deserción escolar. Así que mucho cuidado con estos datos, y mi invitación al Departamento de Educación, a la prensa también, es a que se profundice un poquito más en estos datos, porque realmente creo que ese único elemento de esta noticia pone el resto de la información provista en duda también. Quería también tocar un tema de derecho laboral, y es que, como saben, en el último segmento del programa hoy va a estar con nosotros el secretario del Departamento del Trabajo, Frank Zorrilla, y durante el fin de semana vi una noticia interesantísima, y es un contraste muy marcado con lo que está precisamente pasando en Puerto Rico con los derechos laborales. ¿A qué me refiero? Bueno, en Nueva York y realmente en casi todo Estados Unidos, la manera en que se contrata y se despide a empleados es lo que se conoce como at-will employment. Empleo voluntario, esencialmente, es una traducción un poquito floja, pero empleo voluntario. Y eso quiere decir que es voluntario para el empleado trabajar, ¿verdad? Pero además que es voluntario
para el patrono el contratar y el despedir. O sea, con mi voluntad yo hago lo que yo quiera con ese empleado, esencialmente. Esa es la parte de la ecuación más preocupante. Entonces, en la ciudad de Nueva York está pasando algo muy interesante, y es que están legislando, y de paso, esto contrasta con el modelo aquí, modelo que el sector privado ha querido cambiar, modelo que la Junta ha querido cambiar, y que eso ha sido una cantaleta del sector privado por mucho tiempo, que aquí en Puerto Rico hay demasiados derechos para los trabajadores y que eso impide el desarrollo económico. Y cada vez que se quita un derecho laboral, se dice que eso va a crear mucha actividad económica y mucho empleo, porque va a facilitar el que los patronos puedan contratar. Fíjense ustedes, facilitando que el patrono pueda despedir, se va a facilitar que el patrono pueda contratar. Un poquito una contradicción ahí, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que han planteado toda la vida. Resulta, de nuevo, que en la ciudad de Nueva York, donde hay at-will employment, a diferencia de aquí en Puerto Rico, donde conforme a la ley 80 y la jurisprudencia y las otras leyes en Puerto Rico, tú tienes que tener justa causa para despedir un empleado. Ahora en Nueva York y en algunas otras ciudades están comenzando a legislar para que para despedir un empleado tengas que tener justa causa. En el caso de la ciudad de Nueva York lo están comenzando a ensayar con los empleados de la industria de restaurantes de comida rápida. Fíjense, un acercamiento sectorial definiendo cuáles sectores de la economía tienen los empleados quizás más vulnerables y la mayor capacidad también de poder absorber los costos, sean cuales sean, que implique la implantación de ese tipo de relación contractual entre empleado y patrono. Y me pareció muy interesante que en Nueva York y en muchos lugares en Estados Unidos estén comenzando a implantar esencialmente la ley 80, ¿verdad? Usted tiene que tener justa causa para despedir un empleado y si no la tiene, tiene que pagarle una remesa que se computa conforme al tiempo que ese empleado lleva en el trabajo. Pues me pareció interesante que en Estados Unidos estén comenzando a dar ese paso para proteger a los empleados con leyes para establecer el despido únicamente por justa causa y que aquí en Puerto Rico tengamos una Junta de Supervisión Fiscal impuesta por Estados Unidos que pretende que en Puerto Rico nosotros desarticulemos todo ese cuerpo de derecho laboral que protege a nuestros empleados. Y que la Junta se esté expresando en este momento preciso en contra de lo que está pasando en la legislatura para esencialmente derogar gran parte de la reforma laboral de Ricardo Rosselló, que de nuevo carcomió, corrompió muchos de los derechos laborales que cobijan y protegen y reivindican el trabajo de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Ironía de la vida, pero creo que es momento de que se reevalúe y se mire de nuevo algunos de estos consensos que hay, algunas de estas leyendas urbanas que hay en Puerto Rico, cosas que se repiten en los medios y que incluso personas con títulos repiten en los medios y dicen que es que allá en Estados Unidos las cosas son distintas y mira que mucho crecimiento hay para entonces justificar el socavar los derechos nuestros aquí en Puerto Rico. Cuidado con eso porque la realidad es distinta y yo creo que llegó el momento de remirar todo ese tema. Por último, ustedes sabían que yo no podía dejar fuera del programa de hoy a Ricardo Rosselló, Ricardo Rosselló. Y es que durante el fin de semana, esto ya es cosa de locos y bueno, siempre ha sido cosa de locos, eso yo lo dije desde el primer día, que aquí hay un diagnóstico evidente. Ricky Rosselló tiene nuevo abogado. Ramón Rosario, uno de los bros del chat, es ahora abogado del PNP de paso, porque Ricardo Rosselló parece que las facturas de la abogada motorizada están llegando pesaditas y le dijo al PNP, oye, contrátame a Ramón Rosario para que él me represente. Eso es lo que dice Gloria Ruiz Cuilan, que le dicen sus fuentes, ¿no? Que Ramón Rosario, que es conocido, se integró a la defensa del PNP en el caso para descalificar a Ricardo Rosselló, pero que fue a solicitud
del propio equipo de Ricardo Rosselló. No me sorprende. De nuevo, este es uno de los miembros del chat de Telegram. Entonces resulta que ahora hay toda una serie de nuevas teorías para justificar el que se certifique a Ricardo Rosselló. Primero, que Ricardo Rosselló el 17 de mayo firmó un contrato de 2,000 y pico de pesos para un apartamento de alquiler en la ciudad de Washington, D.C. O sea que ahora están diciendo, no. Él es residente de Washington. Miren, busquen en Google Maps dónde está ese edificio de paso. Búsquenlo. Y díganme ustedes si él de verdad se va a mudar ahí con su esposa y sus 2 hijos a ser residente de la ciudad de Washington, D.C. y dejar atrás la mansión de 1.2 millones que tiene allá en Vienna, Virginia. Búsquenlo y ustedes me dicen después. Pero entonces, además, el argumento ahora se basa en que la ley no dice en qué momento tenía que ser residente de Puerto Rico y de Washington. Ahora Ramón Rosario está diciendo que tienes que ser residente de Puerto Rico o de Washington para ocupar el cargo. O sea, que no era un requisito como candidato, sino que es un requisito para el que ocupe el cargo de cabildero de la estadidad. Lo cómico de todo esto es que en otro escrito el domingo la licenciada Roxana Soto Aguilú, esta es la abogada motorizada, volvió a hacer hincapié en su argumento de que la elección por nominación directa es la expresión del elector y que no cabe aplicarle ninguno de los requisitos que existen para los candidatos que aparecen en papeleta. O sea que ella sigue diciendo que el requisito de vivir en Puerto Rico o en Washington es un requisito aplicable a los candidatos, pero el PNP, en voz de Ramón Rosario, que realmente es abogado también de Ricardo Rosselló, está planteando que no, que el requisito de vivir en Washington o en Puerto Rico es algo que le aplica al que ocupa el cargo y no al candidato. Entonces tenemos esa contradicción insalvable ahí y este cambia de teorías de personas que lo que están tratando de hacer es colocar a Ricardo Rosselló ahí y satisfacer su obsesión con la reivindicación o con el cobrar un salario de 120,000 pesos de nuestro bolsillo. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay. Vamos a ver qué ella piensa de todo esto. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda Vélez Arcelay, buenos días. Hola, Armando. ¿Cómo estás? Saludos. Muy bien. ¿Y ¿Cómo los estuvo tu fin de semana? Pues muy bien. Yo espero que todos los amigos que nos están escuchando estén igual que nosotros, muy energizados para comenzar la semana, ¿no? Tú sabes que mi fin de semana, tengo que decir, Yolanda, se caracterizó por muchas actividades culturales Sí. que, pues, la verdad, tú sabes que lo habíamos pospuesto. Nuestra vida como que se puso en pausa Sí, yo creo por un año. Sí, sí. Y de pronto este fin de semana como que sentí, bueno, el Choliseo abrió. Yo ¿Fuiste? No fui al Choliseo. Yo fui. Pero, por ejemplo, ¿tú fuiste? Sí, yo ¿Cómo estuvo eso? Porque acuérdate que Se veía lleno. el aforo no es total, no permite. Sí. No se permite, creo que es 50%, pero bastante lleno y bastante entusiasmada la gente. ¿Tenías que estar vacunado para Sí, entrar? Sí. yo mostré mi identificación, o sea, Si no estabas vacunado, mi tarjeta de ¿podías vacuna, mostrar prueba? O también mostrar prueba o la tarjeta de vacunación. Y lo pidieron, lo exigieron y te lo tienes que mostrar. Entonces ellos te revisan, buscan interesante. O sea, entonces te tenías que colocarte frente a una cámara que te buscaba la temperatura y todas esas cosas. Bueno. Pues déjame decirte, yo creo que es extraordinario y estoy viendo un entusiasmo. Ayer, por ejemplo, fui a una actividad en el Museo de Arte de Puerto Rico, en el patio. Tenían un concierto de los Beatles. Yo fui a Valleja la semana pasada, muy bueno. Y nada, fui a una presentación de un libro en pública, un libro de Luis Negrón que recoge una obra teatral que él escribió. Nada, yo creo que la gente está, un poquito de normalización y eso también energiza porque nos quita de encima, la cultura nos quita de encima el peso del pesimismo de a veces. Las noticias que vemos de día a día en los periódicos. Guárdate para julio una actividad que va a haber que se llama, recuerden amigos, el picnic. El picnic. Picnic. Después te cuento, va a ser interesante y va a ser
Pero es vamos, que abierto, obra teatral o en área obviamente agradable, ambientalmente agradable para toda la familia, va a ser musical, cultural, va a Qué ser chévere. de mucha, cubrir mucho. Pero bueno, nada, te estaba escuchando con lo de Ricardo Rosselló, volviendo de lo sublime a lo ridículo, ¿verdad? Dicho sea de paso, yo tengo que Ajá. darle las gracias a Ricardo Rosselló y a todo su equipo porque nos dan tanto material para este programa que realmente, yo no sé qué yo me haría a veces, pues ya hay días que el periódico está un poquito más finito y Ricky, oye, siempre cumple, así que gracias Pues muchachos. mira, yo lo toco, tú sabes que yo tengo mi obsesión con lo de Ricardo Rosselló y con lo de esto de los cabilderos, el los absurdo. chicos absurdos de escuchar a Melinda Romero decir que ella no se le no le tienen que darle explicaciones a nadie, ni reglas, ni nada, ni de someterse a nada, y que ella le parece aceptable $150,000 de Inaceptable salario. 120 y, Pero y razonable, tolerable. los 150,000, ¿verdad? Y entonces, pues, uno pues dice, pues, que es que esto es parte yo sé que Melinda su papá veló mucho por ella y ahora el país tiene que velar por ella, ¿verdad? Cuidarla, protegerla, tenemos que seguir dándole atención. Y entonces, en el caso en particular de Ricardo Rosselló, emerge nuevamente los boys, el abogado Ramón Rosario va a incorporarse, no en la defensa directa de Ricardo Rosselló, pero sí en la defensa de la comisionada electoral o de los intereses de la comisionada electoral del PNP, que son los intereses de Ricardo Rosselló aparentemente. Y según El Nuevo Día y fuentes que la han señalado, el PNP accedió a un pedido de Ricardo Rosselló de involucrarse porque pues el PNP no quiere lucir dividido, ¿no? Y Pedro Pierluisi evidentemente tiene una especie de amarre con Ricardo Rosselló, que vamos, todavía me lo pregunto, aquí hay cosas que de verdad que los historiadores deberían hurgar más adelante. Pero bueno, el hecho es que a mí me llamó la atención anoche, viendo un noticiario o en la tarde, a una persona a quien yo respeto mucho, es el José Sánchez Acosta, decir en su análisis, estaba con Alejandro García Padilla, que ante el clamor del pueblo, que la exigencia de lo de residencia, pues no debería ser lo que prime en esto. Y yo me quedé asombrada porque él, que es abogado, que tiene que manejar, ¿verdad?, temas de la legalidad, de la ley, me impresionó que él dijera que aquí las leyes a clamor del pueblo se pueden obviar. Supuestamente esto es un país de ley y orden, pero la ley es a conveniencia y a selección de a quién le conviene. Y qué clamor, ¿verdad? Terrible, 53,000 almas, bendito sea Dios. Ese es el pueblo que él dice que votó por Ricardo Rosselló. Entonces, a mí me llamó la atención y me preocupó. Entonces, ese alegato de Ramón Rosario de que desde cuándo se debe solicitar residencia. Que es un argumento que contradice el de la propia abogada de Ricardo Rosselló. Correcto. Que supuestamente él reside. O sea, ahí admite que esa es la parte más débil de Ricardo Rosselló, no tiene la residencia. Entonces, él dice que la controversia no estaría madura porque Ricardo Rosselló no ha asumido el cargo y el requisito no se le puede imponer antes de ejercer el cargo. Yo me quedo asombrada. Y entonces que supuestamente él fue por aclamación, no fue un voto directo, o sea, él no fue un candidato que lanzó su candidatura y recurrió como los demás a los requisitos que establece la ley. Y honestamente me es doloroso pensar que personas sensatas por el activismo político pierdan la sensatez y la cordura, no sé, yo creo que estamos muy mal. Cuando la ley es explícita, tú no tienes que estar rebuscando interpretaciones, la ley es explícita. Y déjame ver, te voy a buscar aquí. La clave de todo está en las disposiciones 5.4 del Código y sus 6 incisos, o sea, el Código Electoral. Según el inciso 1, el domicilio electoral es la última dirección de vivienda, morada o casa de alojamiento informada por el elector, el registro electoral de electores en torno al cual afirma que giran o girarán sus intereses personales, actividades habituales y regulares. Entonces, en el inciso 2, si bien es cierto que corresponde al elector el derecho y facultad de determinar dónde ubica su domicilio electoral, esa delegación no se permite en términos absolutos. Se advierte al elector que al reconocer ese derecho no puede figurar como activo en Puerto Rico y simultáneamente en otra jurisdicción de Estados Unidos.
Y también aclara que ningún elector como activo de Puerto Rico puede figurar como elector activo en otra jurisdicción de Estados Unidos. En el inciso 3, el legislador puso otra tranquilla. La facultad concedida al elector para determinar su propio domicilio no puede figurar como registrado activo en Puerto Rico y simultáneamente en otra jurisdicción de Estados Unidos. Así que, tú sabes, aquí hay tan claro como lo dice la ley, no amerita interpretación. Y no solo esto, Yolanda. Yo había puesto todo esto en mi columna también en la semana pasada, donde yo llegaba al absurdo de decir, bueno, que sin ningún requisito le aplicaba a Ricardo Rosselló por ser por nominación directa, bueno, que a Mickey Mouse también le aplicaría ningún requisito, ¿verdad? Pues claro. Entonces, fíjate qué interesante, abonando a ese punto, yo me senté hoy a volver a ver el texto de la ley 167, que es la ley que crea este absurdo de los cabilderos. Y mira lo que dice, hay una disposición que no se ha discutido tanto. Dice, los candidatos a ser delegados especiales deberán ser mayores de edad, dominar los idiomas español e inglés, cumplir con las disposiciones del artículo 7.2 de la ley 58 del 2020 y ser residentes de Puerto Rico de Washington. ¿Cuál es la ley 58 de 2020? Es el Código Electoral. Tú vas al Código Electoral, ¿cuál es el artículo 7.2? Bueno, te pone una serie de requisitos para personas que pretendan ocupar cargos en Puerto Rico. Uno de esos requisitos es que esa persona que sea candidato a un cargo público deberá ser elector activo y hábil. Y dice, al momento de presentar su intención, o sea, antes de la elección, tiene que ser elector hábil. Ya sabemos que Ricardo Rosselló era elector hábil en Virginia. Por tanto, no puede ser elector activo. Hay que sacarlo del registro electoral nuestro. Por tanto, no cumple con el requisito que establece la propia ley de que para tú ser cabildero por la estadidad seas elector activo en Puerto Rico. Claro. Entonces, tú ves cómo se va componiendo las cosas luego de luego que ves el muerto. El apartamento. Luego que ves el muerto, vas organizando la evidencia para evitar, ¿verdad?, que encuentren quién es la mano criminal en esto. Entonces, el propio Ricardo Rosselló se pone a alquilar un apartamento el día después de la elección de delegados aquí para ir corrigiendo todos esos cabos sueltos que se le quedaron, ¿verdad?, una vez el muerto está ahí, digo yo, ¿no?, en términos metafóricos. Entonces tú ves como, habiendo pasado la elección del 16 de mayo, él alquila en Washington porque la ley es explícita, dice o Washington o Puerto Rico. Y entonces, como no vive ni en Washington ni en Puerto Rico, el día después alquiló un apartamento por $2,150, ¿verdad? Y bueno, tú te quedas pensando, vaya, y entonces la abogada envía la primera página del contrato y la última, no envía el contrato completo al tribunal. Yo no sé si eso es aceptable o no, ¿verdad? Pero ya tú ves, entonces, claro, el 9 de junio le pide a Virginia que lo saque, 2 semanas después de la elección, que lo saque de elector activo. Y claro, hay que recordar que Rosselló no votó en las elecciones de Puerto Rico, o sea que podría ser hábil hasta que pase la elección. Nos consta que no votó en las elecciones en Puerto Rico. Eso es porque ahora mismo no sabemos si él emitió un voto porque tenían problemas de imprenta o no acá. No, pero eso fue para la elección de mayo. Sí, te digo yo en noviembre. Te entiendo. Pero es irrelevante el voto en noviembre realmente, porque él en enero se inscribió para votar en Virginia. Claro. Y sacó licencia de conducir en Virginia, por tanto dejó de ser residente de Puerto Rico. Oye, me gustaría hablar de los 5 años de la Junta. Tenemos que hablarlo. Vamos a la pausa y regresamos con una conversación sobre la Junta de Supervisión Fiscal. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora sigue con nosotros aquí Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, la Junta de Supervisión Fiscal cumple los 5 añitos ya. En medio de toda una serie de controversias, primero con la legislatura. Ya botó los dientes de leche, ¿verdad? Sí, está en eso. ¿Tú crees? Está dejando ¿Los tuvo alguna vez? Si los tuvo, están dejando los colmillos debajo de la almohada para ver si el tío Sam les deja unos chavitos ahí. Esos nacieron con colmillos ya. Sí, ¿sabes? Por eso. Ajá. Pero unos colmillos de bebé. Ahora están saliendo los de adultos. Sí. Entonces, la Junta está en medio de una controversia con la legislatura por la aprobación del presupuesto. Sí. Está en medio de una controversia con todo el sector cultural en Puerto Rico por el abandono de presupuesto mínimamente
razonable para que pueda subsistir instituciones culturales Sí. importantísimas para Puerto Rico. O sea, aunque usted no sea asiduo de la Orquesta Sinfónica, yo lo soy desde que estaba en escuela superior. Yo recuerdo haber ido a grandes conciertos en el Festival Casals. Aquí en un momento vino la Orquesta Sinfónica de Berlín, dirigida por Kurt Mansour, estuvo aquí en el 1997. Figura grandiosa. Cosas espectaculares. Todo eso, aunque ustedes no lo crean y no les guste la música clásica, eso apoya el desarrollo de la música en Puerto Rico en general. Atrae turismo, atrae turismo cultural. Entonces, eso junto con lo que está pasando con la reforma laboral y cómo la Junta insiste en querer imponer un consenso americano en cuanto a la falta de derechos laborales que incluso se está resquebrajando en Estados Unidos, como yo planteé con el caso de la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es el saldo de todo lo que hemos visto con la Junta en los pasados 5 años? ¿Cómo tú analizarías el desempeño de esta Junta? Pues mira, a mí me dio angustia escuchar esta mañana, ¿verdad?, la entrevista de cómo la Sinfónica está haciendo de tripas corazones, pero quizás tomémoslo como el niño símbolo y el conservatorio, porque hay una riqueza y un acervo cultural que atrae, oye, es un nicho, el nicho cultural la gente no lo entiende, pero tiene valor, si no en términos espirituales, tiene un valor económico que la gente, que aquí se ha fallado en educar al país sobre eso. Pero yo te tengo que decir que para mí el balance de la Junta de Control Fiscal hasta el momento, lo único que ha traído como balance es de tener que por 5 años que nos cobren la deuda. La demanda. Y claro, tenemos que entender que eso no solamente fue bueno para el país, pero también fue bueno para el mercado de bonos municipales y obviamente para todo Estados Unidos, por la preocupación de que si se caía la quiebra, o sea, si la quiebra más grande que se estaba dando en ese mercado de bonos, que es aquí, se llevaba a todo el mundo enredado, pues la hecatombe iba a afectar mucho a los Estados Unidos, a los estados, a las ciudades, etcétera. Pero en términos de real de Puerto Rico ha sido 5 años de sufrimiento, porque no puso en cintura a los gobernantes y todo lo contrario, puso en cintura al país, a la masa, a la ciudadanía, al no definir los servicios esenciales y a someternos a una dieta magra, precaria. Tan así que yo creo que es como de este cuento de que, mira, la medicina que nos dio, la dieta, ha sido tan, oye, casi lo Peor logra. que la enfermedad. Casi lo logra, si no hubiese sido porque se murió antes, ¿verdad?, de hambre. Pero eso es lo que nos han destinado como medicina. Para empezar, a mí me pareció ilógico, ¿verdad?, el modo como se manejó las negociaciones de la deuda, no de un modo integral. Hay quienes plantean que eso no es tan fácil como uno lo ve desde afuera, ¿verdad? Pero reconocer que había una deuda que fue ilegal debió haber sido más consistente que meramente reconocerlo y quizás provocar, bueno, no puedo pretender que no lo apague porque nos beneficiamos de algo de ese dinero, ¿verdad?, en el país, pero el hecho es que no se recortó lo suficiente. Incluso, Yolanda, sobre ese punto que tú traes de la deuda ilegal, yo creo que es importante recordarle a nuestros amigos Radio Escucha. En un momento la Junta dijo, los bonos de obligaciones generales, los bonos que emite el gobierno de Puerto Rico, después de X años recientes, después del 2015, esos bonos fueron ilegales porque ya en ese momento se había excedido el límite constitucional del 15% de la deuda. Incluso dijeron, hay otro posible análisis donde hay más deuda ilegal. Porque si la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos, que se paga de fondos del erario, de Hacienda, si eso lo consideramos también una obligación general, porque la fuente de repago es la misma, pues entonces el límite de la deuda constitucional se excedió hace mucho más tiempo. Claro. Entonces ellos identifican esos bonos como ilegales, pero luego acuerdan con esos bonistas pagarles, claro, una cantidad menor, pero a cambio de que ellos no vayan a retar la constitucionalidad de esa deuda. O sea, hubo un trueque. Hay un pero trueque. Si era ilegal, Sí. si a ti te dicen que tú eres
culpable de un delito y tú sientes que tú no lo eres, tú no te vas a defender hasta las últimas consecuencias. Claro. Pero a mí lo que me impresiona de todo esto, ¿verdad? Y conociendo que, bueno, lo que fue el que cuando tú, aquí hay constitucionalmente se establece un margen prestatario, o sea, es como cuando tú haces una hipoteca, el banco no te da hasta cierto nivel porque tú no provees, tú no generas suficiente ingreso como para una hipoteca de $500,000 en una casa. A ti te da como para una casita de los bajos 200,000 y cuidado. Así que eso es lo que estaba pasando en el país. Estábamos girando sobre un margen prestatario que ya no existía, habíamos sobrepasado el techo. Entonces, reconocer decir que era ilegal, pero a la misma vez meterla para negociarla y darle un recorte tan escaso, a mí me dio angustia. Entonces, aquí la Junta no ha manejado desarrollo económico. No. Al contrario, nos corta las patas en desarrollo económico. Mira cómo hace. Va a eliminar, y es el plan fiscal también de Ricardo Rosselló, que son culpables, ¿no? ¿Cómo diríamos? Co-conspiradores. Coautores. El hecho de que el Banco de Desarrollo Económico, que es el único que prestaba a aquellos empresarios que la banca tradicional no le prestaba para pues negocios que hacen falta para mover la rueda del país, pues mira, ya de entrada y con una banca achicada, una banca que se ha ido mermando en el país, eso condena a que el desarrollo económico sea cada vez más precario. Las cooperativas que están vibrantes todavía a pesar del daño que le hizo el propio gobierno de Fortuño metiéndole en deudas tóxicas, viene la Junta a trastearla y a querer controlarla también, lo que levanta también suspicacia. O sea, son cosas, entonces los servicios esenciales recortados hasta el tuétano. Aquí realmente la medicina amarga ha sido para el pueblo, para los gobernantes, no, los gobernantes aquí tienen esa, tú ves en esa nómina que es gobernante, empleados de confianza, una franja gruesa en el presupuesto y contratistas, y entonces abajo cada día menos trabajadores para dar el servicio directo al pueblo. Y entonces tú dices, Dios mío, ¿pero qué está pasando? O sea, están invertidos todas las prioridades. ¿A qué vino la Junta de Control Fiscal? A proteger el mercado de bonos, de que no se cayera con que nosotros nos cayéramos, lleváramos enredado a todo el mercado de bonos municipales. Entonces, claro, eso también es loable para los Estados Unidos y para el mercado de bonos, pero más allá de eso, ese es el único esfuerzo que hizo la Junta. Aquí vino un tal Samot que la única obra de desarrollo económico era una égida ahí que Pedro Pierluisi cabildeó en el Capitolio, y hasta Johnny Méndez se lo estrujó en la cara en la pista de confirmación aquella vez, el verano intenso. Cuando iba a ser gobernador. Entonces quería meterse en energía eléctrica. Y el tribunal le dijo, no señor, ustedes no tienen que entrar ahí. El mismo tribunal le rechazó ese planteamiento a la Junta de Control Fiscal. Pero tú no ves más allá de esto, Esperanza. Estamos condenando al país únicamente a manejar asistencialismo y no regenerar riqueza ni producir riqueza. O sea, vamos a hacer un país de depósitos de transferencia y ya. O sea, ¿qué nos espera como país? Y recursos hay, porque tengo que insistir en que hay $21,000 millones anuales en créditos, incentivos y deducciones contributivas que la Junta no ha tocado ni con un pétalo de rosa. Entonces la reforma laboral de Ricardo Rosselló, que lo que hizo fue provocar una estampida de trabajadores hacia afuera del país. Ahora la precarización del trabajador. El cabildeo de Yaresco y de la Junta contra el Medicare, la paridad de Medicare. O sea, de verdad, la Junta vino a trabajar para algo aquí en este país que no sea para meramente... ¿Para quién tú crees que trabaja? Para el mismo mercado de inversionistas. A mí me gusta cuando tú dices que trabajan para el inglés. Y arrancaron con la marca del conflicto, porque allí los que estaban en la Junta inicialmente eran los que emitieron deuda, lamentablemente. Vamos para la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Amigos, hoy es lunes y todos los lunes contamos con el panel del ex secretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth McClintock, así como el ex representante Víctor García San Inocencio. Hoy también tendremos la oportunidad de escuchar su análisis de la situación del salario mínimo con el economista Francisco Catalá, así como los 5 años de la Junta de Control Fiscal. Y claro está, también tendremos al exsecretario del Trabajo, Frank Zorrilla, para analizar la negativa de la reforma laboral por parte de la Junta de Control Fiscal. Todo esto en breve.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, tengo que decir, ¿verdad? Antes de saludar a los panelistas próximos que van a estar con nosotros, que es triste la noticia de que, bueno, finalmente se confirma la muerte, por lo menos hasta el momento, de 2 puertorriqueños y de todos los muertos que están también, todas las personas que perdieron familia, puertorriqueños, argentinos, cubanos, de todas las nacionalidades. El hecho de lo que ha pasado en Surfside ha sido de verdad que bien una tragedia tremenda y de algún modo yo creo que el país también, mirando lo que ha pasado en Miami, cuando veas las barbas del vecino arder, pon las tuyas en remojo. Yo creo que aquí hace falta una revisión de las construcciones cerca de las playas, esas zonas que llevan, ¿verdad? Esos edificios que llevan construidos antes de los 80, debe haber una revisión periódica de cuánta solidez estructural tiene. Es mandatorio, hay que hacerlo. No veo mucho movimiento sobre eso. Y creo que es necesario que nosotros veamos esto, aquellos que estén construyendo piscinas alrededor o cerca de los cimientos de los condominios, es algo que, digo, no es para amedrentar porque no sabemos todavía la causa, pero nada que debilite los cimientos de un condominio debería, ¿verdad?, considerarse. Esos lujos son un peligro a estas alturas. Las escuelas todavía en el sur, pensar si son aptas o si son irrefutablemente aptas. El paseo de Puerta de Tierra, que también está ahí con debilidad en la parte que da hacia el mar. Todas estas cosas hay que revisarlas. Recuerdo que la Ley 7, cuando los fondos ARRA, se planteaba revisar toda la infraestructura, los puentes, etcétera. ¿Pasó o no pasó? De verdad tengo dudas, pero vamos a darle inmediatamente la bienvenida a Kenneth McClintock. Saludos, Kenneth, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Y a Víctor García San Inocencio. Saludos, Víctor. Saludos, Yolanda, Kenneth y todas las de audiencia. Buenos días. Bien, me alegra mucho. Yo quisiera tocar el tema de los 5 años de la Junta, pero me gustaría un comentario relacionado con esta tragedia tan grande que ha vivido, ¿verdad?, el estado de la Florida y particularmente esta comunidad de Miami. Kenneth. Mira, los 5 años de la Junta y la tragedia de Miami no están totalmente desvinculadas. ¿Ah, sí? Hay una necesidad de que en Puerto Rico hagamos unos trabajos de mantenimiento, unos trabajos de reparación, unos trabajos de protegernos del futuro. Esas cosas cuestan dinero. Uh-huh. Y en muchas ocasiones pues no podemos estar meramente presupuestando para cubrir la nómina de hoy, uh-huh, para estar cubriendo los gastos de hoy, sino que tenemos que estar anticipando el futuro y tenemos que estarnos protegiendo del pasado. Y en ese sentido, pues tenemos que ver cuáles son los criterios que está utilizando la Junta. La Junta se creó para básicamente proteger el bottom line, uh-huh, de decir que no estuviéramos pronosticando dinero que no era seguro que íbamos a recibir y que no fuéramos a gastar el dinero que no estuviéramos seguros que entrara. Pero la Junta se ha ido mucho más allá. La Junta ha estado microgerenciando cómo es que se utiliza el dinero dentro de los límites que legalmente debemos estar gastando. Si nosotros en el pasado hubiésemos seguido la Constitución de Puerto Rico, que dice que no puede gastar más de lo que entra, pues no estaríamos teniendo los problemas que tenemos hoy. Pero por otro lado, hay que reconocer la capacidad del gobierno electo para manejar y utilizar y gerenciar los fondos que sí se pueden gastar. Y en eso la Junta tuvo una función importante, la de decirnos que había que seguir la Constitución de Puerto Rico, pero por otro lado se ha metido en áreas que no se debió haber metido, que era estarnos diciendo el detalle interno de cómo utilizar el dinero. Víctor. Bueno, en primer lugar, mi pésame a todos los que han sufrido pérdidas en esta tragedia en Florida, toda la familia de todos los fallecidos. En segundo lugar, valga el campanazo para advertirnos que estando en una zona donde se repite una cadena de eventos sísmicos, y la semana pasada continuó, que hay que revisar todas las estructuras, uh-huh, todas.
privadas, públicas, aulas que se construyeron luego de los códigos, porque sabemos cómo en este país estúpidamente unos viciosos de la avaricia construyen para ganarse más dinero mal. Así que aquí hace falta prácticamente crear una especie de policía de la infraestructura del país. Y esto es un campanazo, más atender las advertencias de los peritos como Molinelli, que nos llevan diciendo años. Aquí se ha construido en lugares donde hay susceptible de deslizamiento sobre terreno rellenado, que eran manglares, que en caso de un evento sísmico va a ser terrible, porque eso baila. Sí, sí. Y entonces pienso que esto no nos puede consumir lo que nos consume diariamente sin hacer un alto y ponernos a atender esto como es debido. Y eso de la Junta llevamos 5 años hablando y ya la Junta no encuentra qué más hacer para horadar el subsuelo de este país y los bolsillos y el alma del país. Pero tenemos que atender este asunto. Y hablamos de la Junta y añado de la Junta que coincido con lo que dice Kenneth. Ya la Junta ha llegado a los niveles del micromanejo del absurdo. Sí. Mira cómo quieren ahora que no se firme la ley que restaura algunos derechos laborales en el mundo privado, pero que hacen metiendo la cuchara en eso. En el mundo privado, ¿qué deuda generó el mundo privado para descuadrarnos, verdad, en términos de gobierno? O sea, ¿a qué niveles vamos a llegar? Porque bajo esta teoría todo afecta el plan fiscal y por lo tanto lo único que tenemos que hacer es mandarle a hacerle una corona a la Yaresco y dejarla con su abogado en Fortaleza, yo creo que Pedro Pierluisi. Yo creo que ha dado en el clavo. O sea, honestamente, la figura de Yaresco, que por cierto está porque le renueven o no el contrato, apuesto que se lo renovarán porque lo que está ejecutando no es una decisión de ella es la cara de la Junta de Control Fiscal. Y VIX piensa lo mismo que ella, o sea, prácticamente casi todos los miembros de la Junta coinciden. No he visto mucha, bueno, no lo quiero personalizar. No, claro. Pero es que lo que esta señora está haciendo junto con la juez Taylor Swain, que no le puede, y varios jueces más que ha nombrado de circuitos federales para mediar o arbitrar en cosas, no le puede aplicar más el dicho de que son de teflón. No les importa nada lo que le pase en este país, especialmente a la gente más vulnerable, al país completo, pero en un país donde la vulnerabilidad acosa a tantas y tantas personas. Entonces a mí me sorprende cómo se le pase el alma por el cuerpo al gobernador y a otros tantos. Sí, cuando ocurrieron los desastres de María, los terremotos, y el COVID, lo que evidenciaron es que nuestro país ya de por sí, para enfrentar cualquier emergencia, no está preparado, porque si se entra con carestía y con escasez para maniobrar y con una continua consulta a la Junta para incluso lo más mínimo, de por sí no tenemos juego de pie para poder capear con la tempestad en este caso, y de verdad que es bien difícil. Yo creo que yo honestamente, Kenneth, en este caso no veo, ¿tú ves algo positivo que haya logrado la Junta al momento? Kenneth. ¿Algo positivo de qué tú dices? Que haya logrado la Junta a este momento. Bueno, yo creo que de las pocas cosas que la Junta ha logrado es que los poderes constitucionales en Puerto Rico cobren conciencia que no pueden estarse inventando dinero donde no lo hay. Y eso ocurría en el pasado. Pero fuera de eso, el detalle de cómo se utiliza el dinero, eso es un asunto que no se deben estar metiendo, y que yo creo que las prioridades que ha establecido, en este caso ahora el gobernador y la Asamblea Legislativa,
están más atinadas que algunas de las prioridades que ha establecido la Junta. Ejemplo, el asignar $94 millones a la Universidad de Puerto Rico para que no se reduzca más el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que tiene mérito lo que plantea el gobernador en cuanto a eso, y no tiene mérito la postura que asume la Junta con respecto a ese asunto. Bueno, lo que pasa es que esos 94 millones, yo creo que fue muy atinado el gobernador, son unos fondos que están ahí, que no son recurrentes, pero hay una gran preocupación, de verdad, la Universidad de Puerto Rico. Yo no oigo o me pongo a leer lo que dice el rector Ferrao, que prácticamente adjudica el problema, ¿verdad?, de la Universidad de Puerto Rico únicamente a lo demográfico. Ha habido mucho daño autoinfligido quizás de los burócratas de la universidad año tras año, pero no hay duda de que ahora mismo es la herramienta más valiosa para crear capital humano que ¿verdad?, que alimente el país y cree las nuevas soluciones para un país, pero con la rueda de abajo no se puede tener todas las prácticamente vacantes sin cubrir, trabajos que no son permanente. El trabajo social, la única persona que tiene una plaza permanente es la que está haciendo trabajo administrativo. Entonces, perdiéndose las acreditaciones en áreas vitales como neurocirugía, radiología, todo ese tipo de cosas, cuando un país que necesita que sus profesionales de la salud no emigren, que haya solidez, y entonces además tomar posición proactiva de ella, ir a Washington a cabildear en contra de la paridad de Medicare, yo creo que eso es casi criminal. No sé, es una cosa que no le veo ninguna lógica, me parece absurdo, y absurdo que no nos indignemos como país. Yolanda. ¿Sabe? Meramente decirle a ella que está mal, me parece que es poco lo que se puede hacer. Hay que lanzarse a la calle y decirlo. O sea, yo no veo indignación de verdad del país y está atentando contra todos. Es que, Yolanda, hay que entender el estado de razonamiento o de no razonamiento de quienes están a cargo de la administración pública de este país. Tómate el caso, por ejemplo, de Fermín Fontanes. Ese señor no defiende los intereses de Puerto Rico, ha estado todo el tiempo de cabildero y abogado de Luma. Tómate ese ejemplo nada más. Entonces el gobernador, pues yo no sé, hay que darle tiempo. O sea, por favor, que se deje de changuería. Y entonces, aquí se ha asumido una actitud de dejar hacer, pero es dejar hacer a las aplanadoras. Sí, sí. Dejar que las aplanadoras nos aplasten. Y eso es lo que creo yo que ha creado un clima de acondicionamiento en donde, bueno, pues, y aquí no podemos hacer nada. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y a mí me parecía que la señora Yaresco iba a ser devuelta a Ucrania, donde hizo y deshizo, colocada desde Washington allí, o a Chicago, su lugar de origen, hija de ucraniano, pero que no iba a seguir estando aquí. Pero otra vez pueden traer a Mr. Emerson que sea, y mientras siga siendo vista la Junta como criatura coauspiciada por un gobernador popular, Alejandro García Padilla, y un comisionado residente, Pedro Pierluisi, que a la sazón luego pasó a ser su abogado, mientras esas sean las lealtades, olvídate, estamos fritos, están 15 años más. Kenneth. Pues mira, yo no creo que en este caso de tirarse a la calle resuelva los problemas. En el 2019 sí tenía efecto, porque era un asunto local, que era quién era el gobernador de Puerto Rico, y al tirarse a la calle convenció o presionó a una mayoría en la Cámara de Representantes a estar dispuesto a aprobar artículos de residenciamiento, y hubiese podido quizás convencer a una mayoría en el Senado a lograr una convicción. Y eso fue lo que llevó al gobernador de entonces a renunciar. No fue lo que estaba ocurriendo en la calle, era lo que la calle iba a provocar en la mayoría parlamentaria de la legislatura. Una observación, ¿tú crees que la Junta, y yo he observado que la Junta
trata de manejar las relaciones públicas mucho. Observo que están más pendientes a la opinión pública de lo que se dice. Ahora, esta última jornada, luego de que han llegado a un preacuerdo con los bonistas, noto que han arreciado en decisiones esto de que no tolerar modificación a la ley laboral, cuando la ley laboral evidentemente no ha servido para crear empleos, más bien hay una especie de consenso de que ha perjudicado el retener trabajadores en el país prácticamente, ¿no? Yo creo que la Junta está muy pendiente a lo que piensan. Si no tendrían un relacionista público como Eduard Saya, ni estaría ella diciendo no estoy cabildeando en contra del Medicare y bajando con comunicados y todas esas cosas, ¿no te parece? Bueno, lo que ocurre es que ellos tienen una visión relativamente derechista de cómo debe ser la economía puertorriqueña. Pero nuevamente creo que se están metiendo en asuntos de política pública que bajo las intenciones originales de la ley promesa no le corresponden a la Junta de Supervisión Fiscal. Yo sí creo que tenemos que tener una economía competitiva, porque tenemos que darnos cuenta que estamos compitiendo con otras jurisdicciones. En Puerto Rico no hay manufactura de chips, por ejemplo. Hay solamente 3 o 4 fábricas de manufactura de chips en todos los Estados Unidos. Hay como 7 o 8 en Taiwán. Yo he visitado una de ellas. La que yo visité, yo estuve por lo menos 20 minutos vistiéndome y limpiándome para poder entrar no al salón de manufactura, sino a unos pasillos aledaños a los salones de manufactura. Es un nivel de limpieza que tiene que haber que 10 veces el nivel de limpieza que tienes que mantener dentro de una sala de operaciones. Pero por ejemplo, en Puerto Rico. Esto de desarrollo económico, ¿verdad? Tomemos, por ejemplo, que tengan todavía en mente eliminar el Banco de Desarrollo Económico, cuando el propio ¿verdad? Persona que puso allí Pierluisi ha dicho no debería ser ahora es el momento para ayudar, ¿verdad? A empresas, negocios. Nuevamente, eso es un asunto de política pública en el cual no debe estar interviniendo la Junta y podemos sacar y meterse, por ejemplo, en COSEC, en la directiva de COSEC, te pregunto, porque si hay un sector que depende de la agricultura, de la cooperativa, es la agricultura, que bastante vapuleada está, que necesita acceso a financiamiento. En algunos casos y en otros no. Por ejemplo, en el área de café, hay unas corporaciones que tienen participación de alrededor de 400 dueños de fincas, caficultores. Allí no hay cooperativas que realmente sean competitivas, pero sí hay corporaciones. Pero tú crees de muchos participantes que sí están siendo competitivos en el área de café. No puedo hablar de otras áreas. ¿Tú crees que la Junta deba ponerse a trastear dentro de las cooperativas? Y me puedes sacar 100 ejemplos, voy a estar de acuerdo contigo, de que se están metiendo en detalles que no le corresponden. Increíble. Y la reforma laboral, yo sé que la reforma laboral fue producto de Ricardo Rosselló y de la legislatura, ¿verdad? Y se consideran una cosa y otras no. Pero ¿tú no crees que ya se ha dado suficiente tiempo para que haya habido algún cambio? No, yo creo que no ha habido mucho tiempo, porque realmente has tenido 1 año y medio de pandemia, así que no ha habido tiempo suficiente para que los cambios económicos se puedan aquilatar correctamente. Bueno, yo pregunto, ¿verdad? Si el país, estamos condenados a ser un país, ¿verdad?, meramente de asistencialismo y no de crear riqueza, y porque nos amarran también el IBU permanentemente. O sea, que si el país decidiera que el IBU va contra la economía, no podemos ni siquiera deshacerlo porque ya está ignorado. Yo no creo que debamos tener menos asistencialismo, sino que yo creo que tenemos que aumentar los ingresos personales a los niveles para los cuales se diseñó el sistema de asistencialismo que está recibiendo. ¿Y cómo se hace si no es con producir riqueza? La ayuda es mejorar las condiciones laborables, las condiciones de ingresos personales. Por lo mismo. Víctor. En el país genera mucha riqueza. Lo que pasa es que la que no está embargada está conducida hacia unos intereses muy particulares que son defendidos por esos que ahora llaman de derecha aquí, pero son de derecha también, y tienes además los agravantes de que
hay personas que en el gobierno de Puerto Rico que durante mucho tiempo se han dedicado a privatizarlo, a pensar que lo privado es mejor y a entregarlo a amiguitos privados. Y entonces, cuando eso sucede en un lugar donde hay tan mala distribución de la riqueza, el problema no es que no haya riqueza, es que las reparten mal, no se distribuye bien. Si no, aquí no habría Junta de Supervisión Fiscal, si no estuvieran administrando un embargo. Aquí no, bueno, lo hubiesen dado a pérdida, pero están aquí porque se genera riqueza. Ahora quieren una distribución de riqueza perpetuada de la manera injusta en que se distribuye. Yo por poco me pierdo en el viaje a la fábrica y a las medidas de higiene para ir a los pasillos laterales por donde se fue y escapó Kenneth en su turno anterior. Pero tengo que decirte... Creí que estabas hablando de otra cosa, me perdí. Yo me perdí cuando escuché todo ese volteretón, pero vamos a hablar de lo que es. Tú tienes un gobernador que es un neoliberal hasta la médula, que cree en las políticas de privatización hasta la médula, que las defiende, que fue abogado de la Junta y que en su fuero interno no ha resuelto el problema de ser leal a la Junta. Mientras eso siga así, otra vez que se dejen de aguaje, más mejor que no salgan ni en la prensa, tratando de aparentar una cosa y seguir haciendo la otra. Voy a cambiar de tema porque... Pero antes de cambiar el tema, sí quiero decir que el tour que yo les di a ustedes es meramente para ilustrar a nuestros radio oyentes que no estamos hablando de fábricas maquiladoras, estamos hablando de fábricas de futuro que existen en otras partes del mundo y en Puerto Rico no existen. Sí, lo de que me perdí fue lo que me planteó Víctor. Pero bueno, nada, pregunto porque ha salido en Noticel que el gobernador aparentemente se inclina a que el pago, o PRAFA, que el pago a los cabilderos de la estadidad sea de $90,000 y que 30,000 sean en gastos reembolsables. Melinda Romero ha dicho que ella no es empleada ni puede ser empleada de PRAFA porque fue electa por el pueblo, que no debe someterse a ninguna reglamentación. Está Soraya Buxó, tiene 2 corporaciones y está preguntando si puede continuar con las 2 corporaciones mientras cobra, ¿verdad? Y es cabildera de la estadidad. Ética gubernamental lo deja en manos del gobernador y de PRAFA. Y ahora Ricardo Rosselló plantea que o los abogados del PNP o el comisionada electoral del PNP dice que no necesariamente le aplica a Rosselló, ¿verdad? Los requisitos de residencia porque él no era candidato y que el requisito no se le puede imponer antes de ejercer el cargo, que la controversia no está madura. Esto parece como un circo de nunca acabar, Kenneth. Esto ¿se puede justificar que se le dé un trato especial a Ricardo Rosselló por sobre los demás delegados y todo esto, y que se pague tanto dinero para algo que no está muy claro si va a tener productividad? Yo creo que no, pero yo sé que tú crees que sí. Bueno, primero que nada hay que ver cuáles van a ser los estándares de compensación. Si tú quieres tener unas personas trabajando cerca de full time en el Congreso, tú tienes que pagar unos sueldos decorosos para que uno pueda vivir bien en Washington, D.C. Cuando digo bien, no quiero decir lujosamente, digo bien desde el punto de vista de Kenneth McClintock, que es una persona bien tacaña. Tú estarle pagando $60,000 de salario a una persona para trabajar en Washington, pues eso es adecuado, eso es un sueldo de una secretaría ejecutiva en un bufete. Bueno, pero $60,000 no es un sueldo para un profesional trabajando a tiempo completo en Washington, D.C. Bueno, obviar el requisito con Ricardo Rosselló, que parece que cambió ya la estrategia. Antes se decía que él lo cumplía, ahora es obviarlo porque él no era candidato oficial, por tanto no se establece cuándo es que tiene que cumplir con el requisito de residencia. Ok, pero por otro lado, en cuanto al requisito de residencia, esto es un proyecto que se aprobó a la ligera. Hay que preguntarse qué es Washington, D.C. Son los 10 por 10 de Washington, D.C., donde no se hospeda
más del 25% de los miembros del Congreso que viven mayormente o en las afueras en Maryland o en las afueras en Arlington. Yo creo que se debe interpretar que se trata del Washington, D.C. Metropolitan Statistical Area. Es como decir que tienes que vivir en San Juan. Si tú vives en Guaynabo, cualifica. Si tú vives en Cataño, cualifica. Si tú vives en Trujillo Alto o Carolina, cualifica. Yo creo que sería absurdo aplicar la regla de... Y no estoy defendiendo a Ricardo de donde él viva. Lo que estoy diciendo es que el área metropolitana de Washington, D.C. es un poquito más que los 10 por 10, donde no vive más de una cuarta parte de los miembros del Congreso. Víctor, los últimos 30 segundos. Ay, bendito, Yolanda. Yo estoy a punto de que me dé un vértigo aquí. O sea, ahora resulta que van a estirar el área de Washington D.C. a ver si yo cualifico. Esto es un planteamiento mío. ¿A dónde hemos llegado? Bueno, Virginia, Washington D.C., Washington D.C. Hay muchas millas de por medio, ¿verdad? Y la ley es explícita. Cuando la ley es explícita... Pero si me permite, Kenneth, van a seguir con esta comparsa. No hay un límite a su capacidad, a la de este grupo y a la del gobernador, de hacer el ridículo y hacer quedar en ridículo al país. Tienen impugnada a su gente ahí, a Ricky. A la otra están unas cosas en ética. Bueno, las va a decidir Pierluisi ahora. Tú sabes cómo las va a decir Pierluisi. Gracias, Víctor. Gracias, Kenneth. Me tengo que ir a la pausa en breve. El economista Francisco Catalá. Vamos a hablar de salario mínimo. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, para aprovechar rápidamente el tiempo que es apretado, vamos a darle el saludo inmediatamente a Francisco Catalá, el economista Francisco Catalá. ¿Cómo tú estás? Muy buenos días, todo bien, todo bien. Qué bueno, me alegra. Oye, yo te pedí la semana pasada, ¿verdad?, que me hicieras un análisis de esto que se está planteando. La legislatura acaba de legislar, o sea, por lo menos está todavía en la legislatura, un proyecto para subir, ¿verdad?, el salario mínimo a $9 la hora. Vis a vis, el gobernador designó una comisión para que en 90 días produzca recomendaciones de cómo, ¿verdad?, mejorar la situación de los trabajadores. Y quisiera tu impresión, porque ha salido, como dicen, llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, pues salió la comandante Yaresco y ha dicho que no quiere eso, que no lo acepta, que no le gusta, que no, vamos, la Junta no le gusta eso. Sí, desde el informe Kruger que precedió al nombramiento de la Junta de Ann Kruger, sí, siempre han estado postulando una posición en contra del salario mínimo, inclusive planteaban reducirlo, no aumentarlo, así que imagínate. Ahora, cada vez que hablan del aumento en el salario mínimo, como eso es como si se subiera un ascensor, pues todos los demás salarios tienden a subir, sí, empiezan a hablar de la competitividad de Puerto Rico, pero se les escapa un pequeño detalle. Con nosotros, ¿qué es lo que está yéndose de Puerto Rico? La gente. ¿Por qué se van? Por bajos salarios. Pues entonces, si tú mantienes unos salarios relativamente bajos en Puerto Rico, hay dos sectores que se tornan más atractivos. El propio mercado de Estados Unidos, con el que tenemos libre tránsito, eso es un hecho, y la economía informal. La gente dice, bueno, pues ¿para qué trabajar a menos de $8, a $7.25? Si en la economía informal puedo empatar la pelea sin tantas restricciones. Entonces, eso explica la tasa bien baja de participación laboral en Puerto Rico, que es de alrededor de 40%, una de las más bajas del mundo. Y recuerda una cosa, esa gente que está en la economía informal ganarán más o menos, pero no tienen seguridad social. Correcto. Ahí hay un problema de fondo de seguridad social de futuro, y esa sí es gente que se va a tornar, cuando no puedan trabajar por la edad, se van a tornar total y absolutamente dependientes porque no han acumulado para el futuro. Así que realmente lo que compite con Puerto Rico en términos salariales no son otros mercados bollantes, es el fenómeno de la emigración y el fenómeno de la economía informal. No es las empresas que se van, es la gente que se va. O sea que la mano de obra barata, como visión de la economía en el país, lo que hace es
trabajar para el inglés, que se nos vayan para el norte a trabajar fuera y quedarnos sin manos de obra, y a la misma vez, o que se vayan para el plano informal, lo que implica que no van a pagar nada al fisco. Exactamente, es tornar menos atractivo el mercado laboral formal de Puerto Rico. Pero lo que me llama la atención es, esto no lo sabe la Junta de Control Fiscal y Yaresco, porque lo primero que ella plantea para oponerse al aumento del salario mínimo es que limita los recaudos del fisco de Hacienda, o sea, para que me sigan. Sí, no, pero es que... No, la misma, amigo. Ajá. Claro, yo creo que con el incremento del salario también debe acompañarse una estrategia gubernamental de desarrollo que no la hay, la tiene. Aquí hay solamente una política, que es la política de acceder a fondos federales, más ninguna. Eso es lo que me está preocupando. Y así no puede ser. Junto a la propuesta de aumentar el salario mínimo, tiene que haber también una propuesta de desarrollo económico, de estrategia de congelación a las pequeñas y medianas empresas, que siempre son las más afectadas por este tipo de cambio salarial, y no la hay. Fíjate qué interesante. Tú planteas que debe haber una estrategia de desarrollo económico. Tiene planes la Junta de eliminar el Banco de Desarrollo Económico, que es el que le tiende la mano a aquellos que no pueden acceder a crédito por la banca tradicional. Entonces, también la Junta le quiere meter mano a las cooperativas, que ya cuando el gobierno intervino con ellas, lo que hizo fue tirarlas por el barranco con la compra de bonos tóxicos, ¿no? Y ahora, ¿verdad? Los pymes, a quien tiene asfixiado los pymes no es el trabajador, es el gobierno con los permisos. Mira, aquí no hace muchos años se planteaba la posibilidad de hacer préstamos conjuntos para inversión entre las cooperativas y el Banco de Desarrollo y el Banco Gubernamental de Fomento. Eso era para tratar de distribuir el riesgo del financiamiento y propiciar la exploración en gestión empresarial. Pues ahora se está diciendo todo lo contrario, cuando más se necesita. Eso es increíble. Eso va con la línea que está planteando Kenneth McClintock y Víctor García San Inocencio. Para que lleguen a una feliz coincidencia se necesita. Gracias. Me han traído un café a cabina. Gracias, Luis Esteves. El hecho es que la Junta está micromanejando y trabajando para el inglés, como decían, ¿verdad? En la época colonial, cuando la invasión de los ingleses, están trabajando para el inglés porque está atentando contra el desarrollo económico. Es que la Junta es autoreferencial, solamente piensa en la deuda, en el balance del presupuesto que sobre para pagar la deuda, pero sin remitirse a la base productiva del país, a las condiciones sociales del país, al desarrollo del país. Pero es llamativo que ella diga que afecta al fisco porque sus miras entonces son a corto plazo. ¿Y qué hay a corto plazo? Bueno, un acuerdo o un preacuerdo con los bonistas que ya tiene la marca de la próxima quiebra, reconociéndolo ellos mismos. Reconociendo la propia Junta que esto no va a aguantar una década. Lo que realmente afecta al fisco es la reducción de la base productiva, porque no hay deuda ni estructura fiscal que se sostenga sin aumento de la base productiva. Es que tan sencillo como eso. Por lo mismo. Pero déjame decirte, esta tosudez tiene precedente. Yo siempre cito, en el 1914, hace más de 100 años, el salario promedio en la manufactura, el promedio, en Estados Unidos era $2.50. Y Henry Ford, que no era una hermana de la caridad, lo aumentó en sus fábricas a $5. Y el Wall Street Journal y los consultores de rigor, que siempre dan consejos a la carta, según se los pide el cliente, lo catalogaron de crimen económico. Y Henry Ford le contestó muy sencillamente, y cito, pagando mal, lo que creamos es una clase trabajadora débil, que es la que nos produce y la que nos compra. Tan sencillo como eso. Y fíjate, a mí me llama la atención porque lo que noto en estos argumentos de Yaresco, ¿verdad?, es que ella no le ve futuro a Puerto Rico y lo que quiere es que se saque el dinero lo más pronto posible para cumplir con el pago de la deuda, porque el fisco alimenta el pago de la deuda,
pero parecería que no ve futuro la Junta de Control Fiscal en el país y por eso no visualiza el salario mínimo como una solución a mediano o largo plazo. No, la Junta no parece tener un compromiso de futuro con Puerto Rico, sino de mediano plazo para enderezar, entre comillas, las finanzas, de suerte que haya cierta, digamos, un presupuesto balanceado y un sobrante en ese presupuesto para el servicio de la deuda. Un servicio de la deuda, pues, renegociado naturalmente. Pero más allá de eso, no hay nada. Me alegra que trajeran lo de la economía informal, porque al traer la economía, aquí la gente, aquí muchos analistas han comprado el cuento de la vagancia institucional del país. Y aquí hay mucha gente trabajando. Lo que pasa es que no lo sigue el radar porque están fuera del radar. Y fíjate, hacer más competitiva la economía informal, que eso lo que significa es que la gente se nos va hacia la economía informal. Eso sí afecta el fisco porque la economía informal por definición no paga contribuciones. Claro. En estos momentos, si hubiese habido, por ejemplo, una especie de, ¿verdad?, un impuesto al consumo para toda la masa, ¿verdad?, y eliminarla, por ejemplo, la planilla, pensemos, hubiese cubierto maravillosamente Hacienda porque con el dinero que está entrando de los estímulos de economía, ¿verdad?, estaría corriendo la rueda con el fisco recaudando, como lo está haciendo ahora, pero recaudando mucho más, porque todo el mundo estaría dentro del sistema, todo el mundo, y no castigas a unos pocos asalariados que son los que sostienen el sistema contributivo, ¿no? Claro, el impuesto sobre el consumo sabemos que es regresivo, pero hay mecanismos para atenuar esa regresividad. Claro. Y los hay. Y es un impuesto que está bastante generalizado. Oye, desde Cuba, que ya lo tienen, hasta Europa, pues hay impuestos sobre el consumo. Hay unos impuestos mucho más eficientes que el que tenemos nosotros, que es el impuesto sobre el valor agregado, el llamado IVA. Aquí tenemos un IVU, ¿no? Se escogió de las dos opciones, no se escogió la mejor. De hecho, la propuesta inicial era un impuesto de valor agregado. Sí. Pero tú sabes que hubo toda una serie de controversias en el mismo Partido Popular en el mismo Partido Popular. Así mismo fue. Bueno. De todas maneras, se debería revisar la estructura tributaria integral, desde el impuesto sobre el consumo hasta el impuesto sobre el ingreso. Pues, ya veremos. Pero tenemos que otro tema hablar. Te dejé, no pudiste evaluar los 5 años de la Junta porque no hay tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que seguir hablando del tema. Muy bien. Bueno, amigos, nos vamos a la pausa y en breve regresamos para hablar con Frank Zorrilla, ex secretario del Trabajo, sobre la oposición de Yaresco a la reforma laboral reformada, entre comillas, por Ricardo Rosselló. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, esto es increíble. La directora de PRAFA, Carmen Feliciano, hoy confirmó que el sueldo de los delegados congresionales o cabilderos laborales será de $90,000, lo dije ahorita, ¿verdad? Y que le darán entonces reembolsos por gastos de $30,000. Pero Melinda Romero no está satisfecha, dice que debe ser $150,000 y que va a impugnarlo en los tribunales. Esto es increíble, Dios mío. Mientras tanto, acá se regatea por unas perras, ¿verdad? El salario mínimo. Pero bueno, y también se regatea porque se haya modificado la reforma laboral de Ricardo Rosselló. Le doy la bienvenida de inmediato a Frank Zorrilla. Saludos, Frank, ¿cómo estás? Licenciado Frank Zorrilla, ¿está por ahí la línea? Ups, se me habrá ido. Frank, ¿estás en la línea? No lo oigo. Mira, a ver. ¿Ya estás? No, aquí no se oye en la cabina. Aquí estoy. Ay, por fin, qué bueno. Pero un momento creí que estaba hablando con misma. Frank, saludos. Obviamente, apelo a tu expertise como el secretario de Trabajo para que me des tu impresión luego de que se hubiesen celebrado vistas y se evaluara, ¿verdad?, la ley o las modificaciones a la ley, la última de ellas en el 2018, si no me equivoco. Pues ahora Yaresco y la Junta de Control Fiscal se oponen a que por ejemplo, se reduzca el periodo probatorio de un empleado, con el tiempo ese que se le pone a prueba, que ahora se estaba proponiendo bajarlo, ¿no? Bajarlo de los 9 meses. Se opone a la acumulación de licencias de vacaciones y enfermedad, se opone al aumento de un bono de Navidad, se opone a más mesada por despido injustificado,
se opone a que se balancee la relación obrero-patronal al momento de, ¿verdad?, del pacto de trabajo flexible, porque ella dice que es un paso, que todo eso que se legisló cuando Ricardo Rosselló fue un paso para cumplir las exigencias de los mercados globales. Pues fíjate, yo estoy en total desacuerdo. Mira, lo que se legisló con Rosselló, se presentó el 8 de enero. El 8 de enero empezó la legislatura y el 26 de enero ya estaba aprobado la Ley 4, la reforma laboral, o sea que ahí no hubo consenso. Me dicen que solo hubo una. Sí, fue la primera legislación de Ricardo Rosselló y luego en el 2018 se le trasteó de nuevo la ley. Exacto. Y entonces ahora, cuando yo escucho los comentarios de la señora Yaresco, pues a veces cabe la pregunta si eso es una junta de supervisión fiscal o una junta de dogmatismo ideológico del trickle down economics. Explícalo para que los amigos que nos están escuchando. La diferencia básica entre el Partido Republicano de Estados Unidos y el Partido Demócrata es que el Partido Republicano, que eso empezó con Ronald Reagan, creía como doctrina económica que había que ayudar a los ricos porque algo llegaba a los pobres, lo que se conoce como el trickle down economy. Eso se probó que no funciona así, porque uno ayuda a las clases altas y lo que llega a las clases pobres si acaso es una migaja. Entonces, lo siguen amasando. Exacto. Entonces el Partido Demócrata, desde Franklin Delano Roosevelt, John F. Kennedy, Robert Kennedy, que nunca llegó a ser presidente porque lo asesinaron, y todas las personas creen en ayudas sociales, creen en incentivar la economía. Bueno, Biden está planteando que el dinero tiene que llegar a las familias y que los ricos tienen que pagar más. Exacto. Y aquí también don Luis Muñoz Marín creó una interacción entre los derechos laborales y los derechos contributivos. El derecho contributivo establece que todo el mundo debe aportar de conformidad con sus ingresos, y el derecho laboral en gran medida reparte la riqueza, y ahí fue que se creó la clase media grande que hay en Puerto Rico. Pues ahora se invirtió la ecuación. Ahora resulta que queremos bajarle los impuestos a las corporaciones grandes y a los millonarios, y entonces no tenemos leyes laborales que protejan y que incentiven al trabajador y que creen una clase media. Por eso yo entiendo que los comentarios de la señora Yaresco más bien es una cuestión de ella no está en una junta de supervisión fiscal, ella se cree que está como política implantando una doctrina política y económica trasnochada y que se ha probado su inefectividad. Sin duda. Los países tienen que tener clases medias, y la mejor forma de incentivar y crear una clase media es con buenos salarios y beneficios marginales sin perjudicar a la creación de empleo, ¿no? Cuando yo veo que algunas personas que se quiere subir el salario mínimo a $9, que no es un aumento tan significativo. Bendito sea Dios. Fíjate que todo el mundo lo que dice, bueno, yo estoy de acuerdo con el aumento, pero el es lo que no se atreven a decir, que no están de acuerdo con el aumento, y empezando por el de desarrollo económico, Manuel Sidre, que es una buena persona. Pero sin duda, le tengo cariño, pues, pero no hay duda de que hay mucha diferencia en términos ideológicos de cómo manejar esto. A mí me llama la atención que los primeros que pusieron la voz en el grito en el cielo cuando la legislatura lo trabajó la semana pasada y lo aprobó fue Manolo Sidre, el secretario del Trabajo. Que usualmente, te voy a decir una cosa, yo recuerdo de los tiempos de Romero Barceló, los secretarios de trabajo eran consistentemente apoyaban las posiciones de los trabajadores. Y eso se fue torciendo, sobre todo en la administración de Fortuño con Miguel Romero, tengo que decirlo, y luego ahora con Ricardo Rosselló, ¿verdad? Eventualmente, y este secretario que ha seguido la misma línea. No sé. El secretario del Trabajo tiene un deber ministerial de proteger al trabajador y buscar incentivar mejoras a la clase trabajadora en términos de salarios y beneficios marginales. Eso es lo que dice la ley orgánica del Departamento del Trabajo. Todo lo que no sea buscar de forma razonable. ¿Y cómo es que la Junta puede estar trasteando el sector privado laboral? Ahí es donde yo digo que es una junta más bien de dogmatismo ideológico que de supervisión fiscal,
porque se supone que ellos están para supervisar fiscalmente que el gobierno de Puerto Rico logre unos presupuestos balanceados y pueda pagar la deuda. Por ejemplo, un estudiante, ¿verdad? El hijo de doña Tomasa, ¿verdad? Que estudió en la universidad, hizo su grado de maestría y va a buscar trabajo, le dicen, bueno, te vamos a someter a un periodo de probatoria de 9 meses. 9 meses para saber si te dejan y con un salario mínimo de 7.25, cuidado si menos, porque hay otros talleres donde se paga mucho menos, la agricultura se paga 5 en algunos lugares, sí, y en los restaurantes $3 y se compensa con la propina. Con la propina, correcto. Entonces, ese estudiante que acaba de graduarse, que no tiene una plaza en el gobierno privilegiada como la puede tener Melinda desde los tiempos de que era, ¿verdad?, que se graduó de escuela superior y no siguió la universidad. Ese estudiante, ¿qué le queda de panorama? ¿Un boleto de JetBlue? No, entonces no solo tiene un periodo probatorio de 9 meses, que el consenso era de 6 meses, no de 3. Uh-huh. Tiene salario mínimo y si lo contratan a media jornada no tiene un solo día de vacaciones, uh-huh, ni un día de licencia por enfermedad. Uh-huh. Entonces nosotros nos preguntamos ¿por qué los jóvenes están tan molestos? Es que la sociedad le ha fallado a los jóvenes en el contrato social. Sin duda. Porque no les damos oportunidades. Y quiere que se sacrifiquen. Que ellos puedan realizar sus sueños. Y quiere que se sacrifiquen y vayan a cobrar $3 la hora a un restaurante en lugar de estar recibiendo el estímulo en la casa. Esto es como aquí el mercado laboral se ha torcido y pretenden, exacto, que la gente vaya como en los tiempos de la esclavitud y encima los persiguen. Es una cosa, yo creo en el trabajo, pero si tú no estimulas el trabajo no puedes pretender, ¿verdad?, que de un modo gracioso la gente vaya pudiendo abrirse por la economía informal, como decía Catalá, y recibir los estímulos. No es vaguear en la casa, es que están trabajando sin que el radar los persiga y encima reciben un estímulo, porque para los salarios de hambre, bendito sea Dios, nadie se sacrifica a nivel individual. Mira, desde que se aprobó el Fair Labor Standards Act en Estados Unidos por Franklin Delano Roosevelt, y aquí la ley de horas y salario y la ley de salario mínimo con el gobernador Muñoz Marín, quedó probado que a nivel individual de un empleo, la economía en términos de la libertad de contratación no existe. Uh-huh. El empleado no tiene fuerza para exigir nada. Tiene que ser legislado un salario mínimo, tienen que ser legislados unos beneficios marginales, porque de otra forma el empleado no tiene capacidad para exigir ese salario mínimo y esos beneficios marginales. Con un sí o no, ¿crees que el gobernador hoy en la reunión con la legislatura acceda a firmar ese salario mínimo? Pero yo por lo menos me conformaría con que se empiece a discutir de forma seria. El proyecto aprobado adolece de ciertos defectos, porque yo lo que hubiera hecho es que yo derogaba completamente la ley 4 y empezaba a borrón y cuenta nueva. Pero entonces se sigue arreglando una cosa que estaba mal redactada, que estaba mal hecha, entonces se siguen repitiendo algunos errores. Claro. Bueno, pues nada, Frank Zorrilla, mil gracias. Siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero siempre es interesante lo que aporta. Amigos, ya escucharon, lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Mili Méndez en Dígame la Verdad.